Bienvenidos sean todos a una reunión más de Vida Abundante Panamá. Gracias por acompañarnos este domingo. Hoy, bueno, vamos a continuar con la serie que hemos estado viendo. Empezamos la semana pasada, que se llama Paradojas de la Vida, Paradojas de la Vida Cristiana en realidad, porque, bueno, la Biblia está llena de ellas. Vamos a ver 8 de ellas, quizás pues las más conocidas. Así que te invito a que nos acompañes por hoy y las próximas 6 semanas que nos faltan para nuestra reunión en esta serie, pues que nos estés acompañando a todos acá. Déjame a ver si la presentación está lista. Ok, bien. Ah, mm. Oye, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la... ¿Qué pasa? Eh, mm, ahora sí, ahora sí. Creo que ahora sí estamos. Ahora sí. Bueno, ahora sí, nuevamente bienvenidos. Am, Se escucha muy bajito, dice. Ok, vamos a hablar más fuerte, pues. Ok, bueno, bienvenida familia nuevamente. Gracias por estar acá. Gracias por tomar un tiempo de su domingo para estar con nosotros virtualmente, pues confiando en Dios de que pronto podamos estar reunidos. Ayer lo intentamos. Bueno, el clima no era favorable. Dios tiene el control de todo y sabe el por qué. Bueno, pero esperamos el próximo sábado poder repetir el intento, a ver si podemos reunirnos. Le estaremos avisando, confirmando si va a ser en el mismo lugar o en otro lugar. Bien, como les decía, pues hemos empezado una serie la semana pasada por las próximas 8 semanas, ya faltarían 7 con esta, sobre las paradojas de la vida. Hablamos también sobre que la primera el último será el primero. Y vimos a través de una conversación que los discípulos tenían sobre quién de ellos iba a ser el mayor. Jesucristo, sabiendo obviamente el incidente que ocurría o sabiendo lo que ellos estaban hablando, les enseña de la importancia de la humildad. Y también vimos a través de ese ejemplo el peligro que puede ocasionar el orgullo en nuestra vida. Así que si no tuviste la oportunidad de acompañarnos en la primera sesión, te invito a que te vayas a nuestro canal de YouTube y que ahí puedas entonces ver la primera sesión. Hoy vamos a dar la segunda paradoja y esta es mencionada por el apóstol Pablo. Las paradojas que vamos a ver, muchas fueron enseñadas por Cristo, otras fueron enseñadas por los discípulos y los autores de los libros del Nuevo Testamento. Y vamos a ver la segunda, y es mencionada por el apóstol Pablo en la segunda carta a la iglesia en Corinto. Y un versículo requete conocido, incluso cuando hablamos de la gracia, hablamos sobre esto, pero vamos a enfocarnos un poquito diferente. Está en el capítulo 12 y hoy vamos a ver la paradoja de cómo nosotros tenemos una fortaleza en nuestra debilidad. O sea, cómo tú puedes y yo podemos desarrollar fortaleza en medio de nuestra debilidad. Vamos a, como siempre, a orar, vamos a presentar este tiempo delante del Señor y para que nos hable a través de su palabra, ¿sí? Y que la tecnología no sea un impedimento y que podamos llevarnos una palabra a la cual atesorar en nuestro corazón, ¿ok? Padre bueno, te alabamos, te bendecimos en esta hora, te exaltamos, Padre, glorificamos tu nombre, te damos gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por el sol que nos has regalado hoy, gracias por el cielo un poquito nublado que nos has regalado hoy, Señor. Padre, gracias porque hoy pudimos levantarnos, abrir nuestros ojos, Señor, poder desayunar, los que ya han desayunado, Señor. Padre, infinitas bondades que tú has derramado sobre nosotros, Señor. Gracias por la tecnología que hoy nos ayuda a mantener este contacto, esta cercanía, aunque sea
poder vernos, escucharnos, poder alabar juntos y poder escuchar tu palabra. Te ruego, Dios, que no sea impedimento para que podamos escuchar tu palabra, Señor, en esta mañana, Dios. Padre, háblanos, guíanos, fortalécenos, rétanos a través de tu palabra, Señor, y enséñanos a que nosotros podemos ser fuertes aún en medio de nuestras carencias, aún en medio de nuestras debilidades, no por nosotros, sino por ti, Señor. Gracias te damos, Señor. Ruego tu bendición para este tiempo. Ruego tu compañía, como lo promete tu palabra, Señor, en medio de nosotros. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, familia, yo creo que la edad a uno lo va haciendo más, por lo menos a mí, más consciente de muchas cosas. Y entre esas es de las debilidades que uno tiene, de las carencias que uno tiene, ¿no? Y quizás sea el acumular de los años, no sé, que a uno le ha permitido madurar un poco. Y honestamente espero que yo esté madurando, ¿no? Pero cuando uno es joven, uno piensa que uno puede hacer cualquier cosa, que uno puede lograrlo todo, que no hay cosa en uno como una debilidad. Y lamentablemente nuestra cultura promueve eso también. No es correcto mostrar debilidad, no es correcto mostrar vulnerabilidad. Y eso definitivamente es como una mala señal. En el mundo laboral me ha ocurrido más de una vez, créame, más de una vez, cuando uno voy de un compañero a pedirle ayuda, literalmente, oye, mira, necesito que me ayudes con esto, porque no sé cómo hacer esto, no sé cómo caerle a esto. Y la verdad es que me ayudan, claro, pero me han manifestado su sorpresa porque yo haya ido a pedir ayuda, ¿ok? Y también no sé si les ha pasado a ustedes en una entrevista de trabajo, y creo que es bien común, ¿ah? Que te preguntan, ¿cuáles crees que sean tus debilidades? Mencióname 3 de las que tú crees que sean tus debilidades. Y es interesante porque incluso hay casos de estudio, me imagino que los psicólogos y los especialistas en recursos humanos entienden o estudian esto, y la gente dice que tiende a responder cosas que realmente no son debilidades, no son debilidades. Comienzan a contestar cosas como, lo que pasa, yo creo que una de mis debilidades es que soy muy perfeccionista y eso tiende a caer mal en el equipo. Otras que dicen de que, ¿cómo es que estaba viendo? Es que trabajo muy fuerte y no tengo tiempo para relajarme. Y la gente no le gusta eso de mí. Cosas como que, o sea, trabajar duro no es una debilidad. Ser perfeccionista creo que no es una debilidad siempre y cuando no vaya a un extremo, ¿no? Entonces, es como que la gente quisiera esconder sus verdaderas debilidades. Y lamentablemente eso pasa en el mundo laboral, eso pasa en el mundo, ¿cómo se llama? Deportivo, que obviamente es muy exigente, y no se escapa al mundo cristiano. Pasa muy a menudo. Hoy se presenta un evangelio de la fuerza, un evangelio de que todo lo puedo, y es cierto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero es planteado de una manera distinta a lo que yo creo que lo que quiere decir la palabra. El evangelio este es el evangelio del Dios que no quiere que tú seas débil. El evangelio de que Dios te quitará todas las debilidades. Y algo cierto es que Dios no necesariamente nos va a quitar las debilidades. Y Pablo es un buen ejemplo de ello. Es el evangelio que yo llamo, y lo he dicho varias veces, el evangelio de que estoy bendecido y en victoria. Pero eso no es algo que concuerda en las escrituras, que nos enseñan que Dios permite que nosotros seamos débiles y porque Dios quiere que tengamos fuerza por medio de Él en nuestras debilidades. La pregunta que quizás nos podemos hacer es, ¿eso quiere decir que Dios permite que seamos débiles? Pues yo creo que sí, y muy a menudo lo hace. La debilidad es parte de este mundo quebrantado en que vivimos. Ya no somos, cierto que no somos parte de este mundo que Dios nos ha rescatado. Sin embargo, estamos en un mundo imperfecto, en un cuerpo imperfecto. Y eso no va a cambiar hasta que en la resurrección sean las cosas renovadas, ¿ok? Algo que anhelamos y que esperamos. Pero hasta entonces vamos a luchar con nuestras debilidades. Y la Biblia habla de ejemplos varios, no uno, dos, varios ejemplos de personajes que tuvieron debilidades y que Dios permitió que eso siguiera y que Dios los ayudó y Dios se hizo fuerte en sus vidas en medio de su debilidad.
Moisés, Gedeón, David, Pablo, Pedro, Timoteo y un montón de otros más. Y lo que aprendemos de ellos, de esos ejemplos, es que Dios permite que tú y yo seamos débiles, ¿ok? Que ya sea debilidades que pueden ser algunas físicas, como se creía que Pablo, cuando hablaba del aguijón de la carne, se creía que una de esas, se cree pues, que una puede ser un tema de salud, eh, discapacidades físicas, debilidades personales, o otras circunstancias que en la vida nos merman o nos quitan o nos hacen, nos limitan en nuestro actuar. Que no quiero decir que ahora Dios no vaya a responder las oraciones, de que Dios me ayude con esta debilidad, con esta situación, con esta discapacidad. No estoy diciendo que Dios no pueda sanarte, claro, Dios puede liberarnos de esas circunstancias, pero Dios muchas veces no nos va a permitir que nos rescatarnos de esa debilidad, porque Él anhela que tú y yo confiemos en Él. Nos pone en una escuelita llamada dependencia de Dios, y mientras no logremos avanzar en ese sentido, muchas veces Dios va a permitir que tengamos que repetir nuevamente el examen y el examen y el examen y el examen para poder seguir a eso, y en lugar que de lo que debemos hacer es rendirnos en el proceso, y eso nos llama a aprender de Él. Así que vamos a ver qué podemos hacer nosotros rápidamente cuando Dios permite las debilidades de nuestra vida, cuando Dios permite que tengamos ciertas carencias o ciertas situaciones que nos juegan en contra. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver 4 puntos rápidamente. El primer punto es, debemos aceptar la gracia de Dios para ayudarnos, que hay una gracia de Dios para ayudarnos. La gracia de Dios está para ayudarnos. La gracia de Dios tiene muchas facetas, ¿ok? Pero entre esas, la gracia de Dios está para ayudarnos. Es difícil confiar. Cuando nosotros somos débiles, es difícil confiar porque nos lleva a depender de esa persona, ¿sabes? Pero eso es lo que Dios quiere que hagamos. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Queremos ser independientes, autosuficientes, y muchas veces eso es lo que se nos enseña desde niño. A veces nos enorgullecemos de pensar que podemos hacer de todo y que no necesitamos de más nadie. Pero en tiempos de debilidad es cuando más debemos aceptar la ayuda de Dios, es cuando más debemos buscar la ayuda principalmente y esencialmente de Dios. ¿Ok? Dios le dice a Pablo en segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9, dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Eso me habla de una gracia que es suficiente para ti y para mí. Y así como lo fue para Pablo, también lo es para nosotros. Cuando tú y yo estamos débiles, la gracia de Dios está allí para que la recibamos, está allí disponible para que la recibas. Y es todo lo que necesitas. Pablo también habla a la iglesia en Corinto en la segunda carta también, capítulo 9 versículo 8. Mira lo que Pablo dice sobre la gracia, capítulo 9 versículo 8 de la segunda carta también. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. De manera que siempre, dice, que siempre, y además dice, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Mira lo que Dios puede hacer a través de su gracia en nosotros. Dice que Él puede hacer que abunde, o sea, que esté por montones la gracia de Dios para ti. Dice que de manera que siempre, no es que hoy sí, mañana no, no es que los fines de semana sí y los otros no, no es qué sé yo, cuando estás enfermo, entonces no hay la gracia. No, no, no. Dice que siempre abunde, que abunde de manera siempre. Y dice que en todas circunstancias, sea que estés enfermo o que estés sano, si es que estés metido en un problema o no le estés metido en un problema, en cualquier circunstancia, dice, vas a tener, y yo también, todo lo necesario, todo, todo es todo, y que toda buena obra abunde en ustedes. Creo que ahí hay un montón de descriptivos de la gracia.
Hay un montón. No es solo gracia. No es solo gracia. Mira y grábate ese versículo, 2 Corintios, capítulo 9, versículo 8. Hay un montón de descripciones de la gracia que están para ti. Es abundante, es suficiente bajo cualquier circunstancia y es completa. Y Dios puede hacer que abunde en tu vida. Por eso debemos dejar el orgullo a un lado. Acuérdate que hablamos del orgullo la semana pasada. Y si no viste la enseñanza, vete a nuestro canal de YouTube. Y aceptar eso que Dios nos da. Y tenemos que pedirlo. Y eso tiene que ver con lo que hablamos la semana pasada. Porque el orgullo rechaza a Dios. ¿Te acuerdas que hablamos eso? Que el orgullo rechaza a Dios. Entonces, si queremos ser capaces de aceptar la gracia, debemos tirar por la borda el orgullo. Si no, esto va a terminar rechazando y yo no lo necesito. Y cuando tú no buscas a Dios en oración, tú estás diciendo, yo no te necesito, Dios. Así que mucho cuidado. Lo segundo que quiero traerte en la mañana de hoy sobre la gracia. Hablamos de que debemos aceptar la gracia y lo segundo es reconocer que la gracia de Dios es más que suficiente para nuestra debilidad. El punto es que nosotros creemos, sí, creemos en la gracia de Dios, pero muchas veces creemos que no es suficiente. Pero Dios le dijo a Pablo en el versículo 9 ahí de 2 Corintios también, mi gracia es todo lo que necesitas. En otra versión dice que mi gracia es suficiente. La palabra suficiente significa que la gracia de Dios, la ayuda de Dios, el rescate de Dios puede ser efectivo sin importar la circunstancia, sin importar la debilidad, sin importar qué tan bueno o qué tan mala sea. Si la gracia de Dios es suficiente para Pablo, lo fue suficiente para Pablo, la gracia de Dios también será suficiente para ti y para mí. Y tenemos que aferrarnos a esa realidad. Cuando tú y yo estamos luchando con una situación, tenemos que aferrarnos. ¿Sabes qué, Señor? Yo confío que es suficiente para sanarme. Yo creo que es suficiente para sacarme de esta situación económica tan difícil. Claro, hay que hacer cosas también. Hey, muchas veces queremos que Dios nos ayude a salir de la situación económica, pero seguimos gastando y despilfarrando el dinero. Y tenemos que hacer cosas nosotros. Ese es otro tema de otra harina de otro costal. Igual con nuestra salud. No, yo sé que el Señor me va a sanar. Sí, tú puedes confiar en el Señor que te va a sanar. Pero ¿sabes qué? Dios también le da la sabiduría al doctor y le dio la sabiduría al ser humano para poder tener tantos avances en la medicina, para poder también servirte a ti. Así que tenemos que aferrarnos, sí, a una realidad y reconocer que la gracia de Dios es suficiente. A veces puede que parezca no suficiente, pero tenemos que tener la fe, actuar, ¿ah? Tenemos que actuar y tener la fe de que Dios nos va a ayudar. Pablo también le dice a la iglesia en Corinto, en la segunda carta también, el capítulo 3, versículo 5, dice, nuestra capacidad viene de Dios. Iglesia, yo te quiero decir en esta mañana que tu capacidad, mi amigo, mi hermano y mi hermana, tu capacidad viene de Dios. En esencia está diciendo aquí que mi gracia es todo lo que necesitas. Toda la capacidad que tú necesitas para hacer lo que tienes que hacer viene de Dios. Dios es suficiente. Dios es suficiente. ¿Por qué? Porque es capaz de dar, como leímos en el versículo 8, perdón, del capítulo 9, que la gracia abunda. Eso quiere decir que está disponible para todos nosotros. Y no es una idea solamente. La iglesia no es, la gracia no es una idea. La gracia es un poder divino. Es un poder divino. Nuestra actitud debería ser de una urgencia notoria de ir al trono de la gracia para encontrar la gracia y ayudarnos en tiempos de necesidad. Es a través de ella la que recibimos la ayuda y seguimos adelante, del día al día, del día al día, la ayuda, el aliento y la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Lo tercero que te quiero traer hoy es, lo tercero que debemos hacer es ser fuertes en el Señor. Debemos ser fuertes en el Señor.
Y aquí nos enfocamos especialmente en la parte final del verso 9 de 2 Corintios 9. Dice, mi poder actúa mejor en la debilidad. Cuando tú y yo aceptamos la debilidad, en el sentido de que sabemos que Dios ha decidido no quitarla, por lo menos no en este momento o no todavía, entonces podemos apoyarnos y confiar plenamente en el Señor. Y es cuando tú y yo confiamos en la fuerza de Dios, de que Él, de que en Él, mejor dicho, somos verdaderamente fuertes, porque la fuerza es de Él, no nuestra, no es de nuestra propia carne. Entonces, pareciera que la paradoja es esta, ¿no? Entonces tenemos que ser débil para realmente ser fuertes. Bueno, por eso es que Pablo dijo en el verso 10, verso siguiente, el capítulo 9 de la segunda carta a los Corintios, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando somos débiles, Dios es fuerte a través de nosotros. Yo, yo creo firmemente que la debilidad es el caldo de cultivo para que la fortaleza de Dios pueda salir adelante. Cuando permanecemos fieles, aún en medio de nuestra debilidad, Dios obra a través de nosotros en formas asombrosas. Eso da gloria a su nombre, porque está claro de que no somos tú y yo, sino es Dios el que hace el trabajo. Pablo nuevamente le escribe en la segunda carta, capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos tesoro en vasos de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Yo creo que um, hay que estar claro de que somos vasijas de barro. Y esas vasijas de barro son muy peculiares. Tienen astillas, tienen grietas. Algo muy peculiar es que se rompen fácilmente. Cuando más conscientes tú y yo somos de nuestra debilidad, cuanto más Dios puede revelar su poder a través de nosotros. Dentro de nosotros, dentro de ti y de mí, está el Espíritu de Dios, que obra a través de nosotros y hace cosas grandes que están más allá de nuestras fuerzas. Y ahí el punto es que tanto nosotros como todo el que nos rodea, debemos entender que no somos nosotros, sino el poder y la gloria es de Dios. Así que quiero animarte a que si estás luchando hoy en día con alguna situación, alguna debilidad, algún punto en contra, alguna enfermedad, entendamos de que Dios quiere que dependamos de Él. El salmista en el 84, capítulo 84, versículo 5, dice, dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Yo lo que creo que con ese pasaje el salmista quiere decir que hay una dicha en poder tener nuestra fortaleza en el Señor. Hay una dicha, porque dichoso el que tiene en ti su fortaleza, dice. Hay una dicha o es dichoso aquel que pone su fortaleza en el Señor. Y eso lo logramos, ¿por dónde? Por el camino de la debilidad, aceptando nuestra debilidad y aceptando la gracia en gratitud. Aquí quiero terminar con unos puntos que hay que dar, ¿cómo se llama? Crédito a quien crédito se merece. Esto es un estudio del pastor Rick Warren. Esto es un devocional en realidad del pastor Rick Warren. Ya que hablamos de los beneficios que trae la debilidad en nuestra vida, quiero compartirte esos beneficios. ¿Ok? Esto es un material, esto es de la autoría del pastor Rick Warren. Y hay 4 formas, ¿ok? Hay 4 beneficios que tiene la debilidad. Por eso es que debemos sentirnos dichosos. Número 1, tener debilidades nos permite recibir la ayuda de Dios. Lógico, eso es como sine qua non. Cuando intentamos enfrentar un desafío o resolver tú y yo un problema por nuestros propios medios, ¿qué hace Dios? Ok, muy bien.
Yo mejor me hago a un lado y cuando quieras, aquí estoy. Eso es lo que comúnmente hacemos. Y creo que a Dios no le queda otra ¿sabes qué? Voy a dar un paso a un lado y bueno, aquí estoy. Aquí estoy. Pasa mucho que creemos que podemos resolver el problema, cualquiera que sea, pero lo cierto es que no podemos. Si hubiésemos podido resolver el problema, ya lo hubiésemos hecho, ¿o no? Claro que sí, pero si no podemos resolverlo, pero en el momento que tú y yo nos acercamos a Dios, reconocemos la necesidad que tenemos de Él, entonces podemos vivir una experiencia de fuerza, de paz y una comprensión del amor de Dios para con nosotros. Y vamos a encontrar un poder en nuestra vida que por nuestra cuenta jamás podemos tener. Jamás, jamás. El segundo beneficio que puedes tener es que tener debilidad evita la arrogancia y tiene mucho que ver con lo que hablamos la semana pasada. Pablo dice en 2 Corintios nuevamente, pero en el capítulo 12, versículo 7, para evitar de que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. ¿Qué hace una espina en mi vida? Bueno, eso es como un problema persistente que causa dolor, que causa confusión. Pero ¿sabes qué hace? Me mantiene dependiente de Dios y me hace humilde. Si tú quieres ser usado por Dios de una manera poderosa, si tú quieres ser usado por Dios, yo creo que si abriéramos los micrófonos y lo pregunto abiertamente, creo que todos deseamos ser usados por Dios. Todos deseamos ser usados por Dios. De una manera poderosa, para la gloria de su nombre. Espera una espina. Espera una espina en tu vida. Dios lo que puede hacer para llamar nuestra atención es, para que no nos enfoquemos en nosotros mismos, es, no sé qué tipo de espina puede ser, una espina física, emocional, o algún otro tipo de aguijón, no sé. Porque Dios quiere evitar de nosotros la arrogancia. ¿Sabes por qué? Por lo que hablamos la semana pasada y lo recordamos al principio. La arrogancia, el orgullo, rechaza a Dios. Y Dios no quiere que tú lo rechaces. Por eso te recuerda, hey, necesitas de mí. Y ahí está la espinita. Ahí está la espinita. Así que si queremos servir a Dios, recuerda que siempre va a haber una espinita allí para tratar de mantener nuestros pies en tierra. En la tierra que se llama dependencia de Dios. Lo tercero que quiero traerte hoy respecto a los beneficios de ser débiles, por decirlo así, en las manos de Dios. ¿Ah? Tener debilidad me hace valorar a los demás. Y esto es importante, ¿sabes por qué? Porque hoy en día en el mundo cada vez más el ser humano está olvidándose del prójimo. Total y absolutamente olvidándonos del prójimo. Y uno de los peligros de eso es que genera independencia. Y Dios nos hizo para valorarnos los unos a los otros. Y la Biblia está llena de la frase unos a los otros. Nos hizo para valorarnos los unos a los otros. Pero si nosotros no sabemos manejar nuestras debilidades y creemos que la podemos resolver, nos hace, por nuestro propio medio, nos hace vivir en eso, en una independencia de los demás. Yo no necesito a más nadie. Eso se escucha mucho, se escucha muchísimo. Yo no necesito a más nadie. Si tú eres débil y yo soy débil, juntos podemos complementarnos y el esfuerzo, con nuestro esfuerzo, hacer cosas poderosas en las manos de Dios. Puede ser un término relacional, puede ser un término de pareja. Estoy seguro que tu pareja
tu esposo o tu esposa, según el caso, complementa muchas cosas que tú careces, muchas debilidades que tú tienes. Y muchas veces lo que pensamos es que yo no necesito de nadie. Pues, ¿sabes qué? Yo creo que Dios nos hizo para vivir en comunidad. Y de alguna manera necesitamos los unos a los otros. Por eso es vital que nos podamos conectar para que las cosas funcionen en nuestro matrimonio. Eh, Ponernos de acuerdo eh, y televisión en vivo, ¿no? También la iglesia local, lo hemos dicho muchas veces, lo he dicho muchas veces. Aquí, familia, nadie sobra. Todos son indispensables. Todos son necesarios en el cuerpo de Cristo. Ninguna parte del cuerpo, como dice Pablo, puede decir, hey, yo no te necesito. Todos son indispensables. Tu presencia aquí es indispensable. Y yo sé que cansan las pantallas, yo lo sé, pero tú eres indispensable aquí. Y necesitamos de esa uña, necesitamos de esa nariz que eres tú, o de ese oído, o esa oreja, o de esa ceja, o esa pestaña, o necesitamos de ese codo, de ese brazo, de esa rodilla que eres tú, en este cuerpo llamado vida abundante para mí. Por eso tu participación y tu compromiso es vital, porque independientemente somos débiles, pero juntos podemos hacer una fuerza y dependiendo totalmente de Dios podemos hacer algo maravilloso para su gloria. Lo cuarto que te quiero traer, y con esto ya voy terminando. Tener beneficio de tener debilidades. Tener debilidades te da un ministerio. ¿Cómo es eso posible? Bueno, Dios te pone en la tierra no solo para servir o vivir para ti, sino para ayudar a otras personas. Eres parte de un cuerpo. Y es muy probable, muy probable, familia, que lo que Dios te llama a hacer, el ministerio que Dios te llamó a hacer, fluye mejor a través de tus debilidades. Una de las cosas que yo creo que tiene mayor influencia en las otras personas son las historias de éxito. Esas historias de que en estos días veía a un muchacho que practicaba fútbol americano en colegial en Estados Unidos y tuvo un accidente muy serio y los doctores le daban solo un 1% de probabilidades que volviera a caminar. 1%. Y en estos días, hace como una semana, vi el video de él, cómo se paraba de su silla y caminaba. Caminaba solo, sin ayuda, sin cosas. No era el caminado más natural, pero caminaba. Y obviamente eso fue noticia por muchos lados, porque era un muchacho con mucho futuro deportivamente hablando y sufre esta aparatosa lesión. Y no le daban oportunidades. Creo que le daban 1% de probabilidad porque, bueno, para no desanimarlos totalmente. Y las historias de éxito tienen una influencia sobre la gente increíble. Pero toda historia de éxito sale de una situación adversa. Por eso yo creo que tu vida puede ser un testimonio de la gracia, la misericordia y el poder de Dios. Dios puede agarrar lo malo de tu vida y convertirlo en una historia de éxito para la gloria de su nombre. Tu vida puede ser de impacto para personas. Y yo lo he contado muchas veces. Siempre me pregunté por muchos años por qué Dios permitió que que cosas pasaran en mi vida, en mi matrimonio, en mi vida. Y yo decía, es cierto, yo fui el que me metí en ese problema. Decía, Dios, pero ¿por qué no hiciste algo para yo no terminar de meterme en ese hueco y caer en ese hueco horrible?
Pero hoy en día me doy cuenta de que he podido ser, junto con Fabiola, en el caso del tema de matrimonio, de bendición para una que otra pareja que está pasando y que algunos ya, gracias a Dios, pasaron esa situación difícil. Porque hoy estoy casado por la gracia y la misericordia de Dios. Estoy casado por ese enorme, esa enorme capacidad que tiene Fabiola de perdonar. Y, y doy gracias a Dios por eso. Doy gracias a Dios por eso. Porque si no hubiese pasado eso, créeme que Gael no estuviese aquí. Porque eso fue antes que Gael naciera. Y el dolor en nuestra vida tiene la facultad o la habilidad de sensibilizarnos. Y yo creo que si deseamos ser útiles para Dios, ser útiles en las manos de Dios, creo que a veces las heridas del pasado pueden ser una buena carta de presentación para aquel que hoy necesita una palabra de esperanza. Una palabra que diga, sabes que mi matrimonio se puede sanar. Porque si ese se sanó, el tuyo también se puede sanar. Las debilidades en nuestra vida pueden animar a aquellos que luchan hoy en día como tú luchaste. Y tu testimonio puede animarlos a buscar a otros, a que otros, pero busquen la fortaleza en el Señor. Yo creo que, para terminar ya, yo creo que el objetivo de la vida cristiana es volverse más débil, no más fuerte. Porque cuando Dios trabaja en nosotros es cuando somos débiles, cuando estamos necesitados de Él. La vida del débil nuevamente es el escenario perfecto para que la gloria de Dios pueda fluir. Y esa es la paradoja de la debilidad. Si nos jactamos de nuestro propio poder, negamos el poder de Dios. Ese es el punto. Porque solo aquí un poder puede salir a flote. O sale el tuyo y el mío, o dejamos mermar nosotros para que Dios salga. Pero en la medida que lo reconozcamos, veremos la fuerza milagrosa de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre bueno, te alabamos, Señor, te bendecimos, Dios, te exaltamos, Dios, en esta hora. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias te doy, Señor, porque en ti encontramos fortaleza. Gracias, Señor, porque en ti podemos eh, encontrar, Señor, ese refugio, esa fortaleza que necesitamos. Padre, no dejes que el orgullo nos haga creernos autosuficientes, nos haga creernos independientes, Señor. Y nos ayude a entender de que necesitamos sobre todo de ti. Pero también, Señor, tenemos una comunidad de fe, una familia de fe, que necesita también de nosotros. Tenemos también gente que conocemos, gente, amistades, familiares, Señor, que necesitan de ese testimonio, de esa debilidad en medio de nosotros. Y cómo tú, Señor, te hiciste fuerte, Dios, a pesar de todo. Padre, yo soy testimonio de eso. Testimonio de tu gracia, testimonio de tu misericordia, de tu amor, Señor. Testimonio de tu bondad, Señor. Testimonio de que tú realmente puedes hacerte fuerte en medio de nuestras debilidades y carencias, Señor. Padre, que nuestro espíritu reconozca, Señor, nuestra necesidad eterna y completa de ti. Y queremos ser como el salmista, dichosos, porque encontramos nuestra fortaleza en ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, Padre. Para cada uno de los que hoy nos está acompañando, Señor. Bendíceles, guárdales, fortaléceles, Señor. Padre, tú conoces cada situación y cada debilidad que ellos tienen, cada lucha que ellos tienen hoy en día, Señor. Tú la conoces a perfección. Yo te ruego que tu gracia y tu misericordia, Señor,
esté con ellos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Fortalécete en ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Amén y amén.